de el contexto de este día, quiero que leamos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 17. Vamos a partir de ese versículo bíblico y vamos a estar aplicando unos principios ahí. Juan capítulo 5, verso 17. Dice así, ya lo tenemos. Si quiere estar de pie, hágalo de pie. Si no, como usted desea hacerlo en su corazón. Dice así: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cómo respondió Jesús? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Siéntense, pues, hermano. Siéntense. Excelente. Vamos entonces a compartir unos minutos con relación a qué dice la Biblia del trabajo, dado que hoy es el día del trabajador. Casi no he escuchado pensamientos en nuestra cultura general ni universal sobre que hablen sobre la bendición del trabajo. Normalmente he escuchado algunos pensamientos que ¿cómo explico? Que no dignifican al trabajo. Don Ramón dijo que el trabajo no era malo. Lo malo era tener que trabajar. Y por allá otro dijo que el trabajo es sagrado. No hay que tocarlo. Pero alguien también dijo, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. No he visto, ¿cómo explico? No sé si ustedes habrán visto algún pensamiento que hable sobre la bendición y lo bueno del trabajo, ¿verdad? No lo he encontrado. Sin embargo, yo pienso, amados hermanos, que el trabajo es el mejor don de Dios dado a los seres humanos. Amén. El trabajo no debemos de verlo como un castigo, no es un castigo. No debemos de verlo como una disciplina. Cuando los niños se están portando mal, los mandamos a trabajar como castigo. Y no debería ser un castigo, una fatiga, el trabajo. Entonces, de repente, pues la perspectiva correcta no la tenemos. Hay un canto que dice: allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Pero también dice: afán y todo trabajo para mí terminará. Ese es como que es un canto para haraganes. Afán y todo trabajo para mí terminará. Como que el trabajo es una desgracia, pues. Y que una vez estando con el Señor no vamos a trabajar. ¿Y quién dice que no vamos a trabajar? Si vamos a estarlo adorando, bendiciendo. Amén. Porque trabajo es todo lo que usted hace. Y sobre todo, todo lo que le es productivo o beneficioso. Entonces, repito, amados hermanos, no he visto pensamientos o dichos que honren, que dignifiquen al trabajo. Normalmente quejas. Normalmente hay gente que dice: yo trabajo como un burro. Y quiero desmitificar, por ejemplo, así algunos conceptos como tales: ese chihuín no hace nada. Los niños trabajan en la casa. Josuecito ya me va a sacar las zapatillas debajo de la cama, porque usted sabe, ya uno de cerca de 50 no se quiere doblegar. Levanten la mano los que ya no pueden agacharse. Los chavalos trabajan en la... Pero yo he escuchado en nuestra cultura, y lo escuché bastante en el campo, y lo he venido a escuchar aquí. Hay hermanos con los que yo he tratado y les digo:
sobre ingresos o economía de la iglesia, dicen los hermanos: hermano, es que solo yo trabajo en la casa. Dicen particularmente los hombres: solo yo trabajo en la casa. Entonces yo le haría la pregunta: ¿su esposa pasa durmiendo el día y la noche? ¿Quién le lava la ropa? ¿Quién le hace de comer? ¿Quién le plancha sus pantalones? Si alguna vez me ven el pantalón mal planchado, es la pastora. Oigan, no diga el pastor cómo andalo. Porque se ha dicho, se ha visto como trabajo solo la profesión. Pero trabajo es toda aquella labor. Es más, fíjese que el diccionario de la Real Academia Española no puede ni definirlo bien. Yo traté de buscar una definición que me gustara, bonita. Y dice trabajo, labor, obra. O sea, hasta allí se limita. Es decir, yo quería encontrarlo como más extenso. Porque todo trabajo da una productividad. Amén. Todo trabajo da una productividad. Si a nosotros nos tocara indemnizar a nuestras esposas por cuántas veces nos lavan, nos planchan la ropa, nos dan la comida, lampasean la casa. Entonces, si lo viéramos esa perspectiva, ¿cómo contribuimos? Es decir, lo que quiero dejar claro es que en la familia todos trabajamos y todos debemos de trabajar. ¿Amén? Entonces, el trabajo es una bendición del Señor. Den gloria a Dios. Diga conmigo: el trabajo es una bendición de Dios para mi vida. Es tanto así, amados hermanos, que la Biblia presenta a Dios trabajando. ¿Qué es lo que ven ustedes hacer en Génesis capítulo 1? ¿Qué ven hacer a Dios en Génesis capítulo 1? ¿Leen la Biblia ustedes, hermanos? ¿Ustedes leen la Biblia? ¿Qué ven a Dios hacer en Génesis capítulo 1? Dios en Génesis capítulo 1 está trabajando. Si el trabajo fuera deshonroso, fatiga, disciplina, castigo, Dios no trabajara. Le hago una pregunta: ¿necesita Dios trabajar? No. Sin embargo, Dios trabaja para nosotros. Dios trabajó para nosotros. Perdón, yo en Génesis, yo veo a Dios trabajando. Dios es un Dios laborioso. Dios es un Dios trabajador. Amén, hermanos. Dios no es un Dios holgazán, ocioso. No, Dios es un ser trabajador. De manera que en Génesis, repito, enfatizo, en Génesis yo veo a Dios trabajando. ¿Qué está haciendo Dios en Génesis? Lo vemos estar haciendo todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Amén. Y ya antes Él había trabajado. Por eso Génesis comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué involucra a usted trabajando? ¿Qué cosas involucra trabajando? ¿Cuáles son los, cómo lo quiero decir, los miembros de su cuerpo que más se involucran en el trabajo? Cuando la Biblia habla de manos, habla de trabajo. Y la palabra de Dios dice: obra de tus manos. Amén. Hablando de la creación, hay un salmo que dice: cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, obra de tus manos. Amén. Obra de tus manos. Entonces, porque las manos son simbolismo de trabajo. Entonces, y normalmente usted va a estar mirando que Dios dice que nos sacó con mano poderosa, que la mano del Señor estaba con ellos, porque Dios es un Dios, repito, trabajador. Y en Génesis lo vemos entonces nosotros trabajando al Señor, ordenando su creación. Amén. El Señor en este sentido se parece más a las hermanas. ¿Cómo está la casa viviendo un hombre? Como la creación al principio, desordenada y vacía. ¿Verdad que sí, varones?
la casa, excepto algunos hombres que son bien éticos, bien, ¿cómo explico? Bien ordenados. Pero la mayoría de los hombres, si no hubiese una mujer en la casa, fuera como en los tiempos de la creación, la casa. Y dice un versículo, una traducción bíblica dice, y la tierra era un caos y estaba desordenada. Entonces Dios llega y compone su creación. ¿Te han visto que las hermanas ponen la cama en un lado, ponen la cama en el otro, sean bien bonitos? Y ya se ve como diferente. Entonces vemos a Dios trabajando. ¿Qué crea Dios en el Génesis? Crea todo, las plantas. Crea los animales. Crea el sol y la luna. ¿Qué más? Crea los peces del mar, la hierba del campo. Todo lo que usted ve. Todo lo que usted ve. Nos crea a nosotros. Entonces yo veo a Dios, repito, amados hermanos, un Dios trabajador. Dios es trabajador. Felicidades al Señor en su día, porque Él es un Dios trabajador. Amén. Si hay alguien que trabaja a diario, es Dios. Entonces, y Dios también evaluó la obra de su trabajo. ¿Cuál es la productividad? ¿Cuál es el resultado de tu trabajo? El Señor en Génesis capítulo 1, en el verso 10 dice que después de haber creado lo que ese versículo dice, hay algo que me ha llamado siempre la atención que dice, y miró Dios que era bueno. Amén. Todo el trabajo del Señor. Y el Señor le gusta el trabajo por excelencia. Dígame qué cosas imperfectas hizo Dios. Si con todo y que la nariz la tenemos chueca algunos, o los ojos muy grandes y estamos fea la cara, sin embargo Dios nos hizo seres perfectos. Amén. ¿Qué hizo Dios que no sea bueno también? Porque el trabajo debe tener un propósito o un fin moral. Amén. Entonces, cuando, amados hermanos, que el resultado de su trabajo, o que su trabajo le dé un resultado que sea de bendición. Entonces Dios dice, miró Dios que era bueno. En el verso 18 también dice que miró Dios que era bueno. En el verso 21 también dice que miró Dios que era bueno. En el versículo 25 miró Dios que todo lo que él había hecho era bueno. Y se gozó Dios en lo que había hecho. Amén, hermano. Hay un versículo bíblico en hebreo, búsquenlo, no está aquí, en este estudio. Dice que toda casa es hecha por alguno. Sin embargo, la creación fue hecha por Dios. Y que tiene mayor gloria que la casa, el que la hizo. ¿Qué es lo que significa? Que todo lo que Dios hizo es maravilloso, es glorioso, y todo lo que Él hizo, valga la redundancia, amados hermanos, da testimonio de la gloria de quien es Él. Se lo voy a decir así. Usted pasa por un barrio y ve una casa bonita y usted dice, oye, qué bonita está esa casa. ¿Quién la hizo? Amén. Porque la casa tiene mayor gloria el que hizo la casa que la casa. Amén. Pero cuando usted pasa por unas casas todas chuecas y dice, ¿y quién hizo esa casa? ¿Verdad? Entonces todo lo que Dios hizo es glorioso, es maravilloso. Todo lo que Dios hizo es bueno. Pero tengo una preocupación. Dios dijo, después de crear todo, Él siempre dijo, es bueno. Sin embargo, cuando creó a las mujeres no dijo así. No, cuando creó al ser humano, fíjese que no dijo así. Y fíjese que el problema de la creación, o los daños de la creación, el problema de la creación es el ser humano.
No son ni los avispones que estaban saliendo allá en Estados Unidos, ni las plagas. ¿Quién está destruyendo la obra de Dios? El ser humano. Nosotros somos los que somos tremendos para destruir. No dañemos la obra del Señor. No contaminemos la obra del Señor. Yo sé que aquí es una voz en el desierto. No funciona aquí. Sin embargo, no voz de un árbol. Me dice un día un hermano: pastor, y para ampliar aquí el parqueo, ¿por qué no voz de ese árbol de caimito que está allí? Padre Santo, duele en el corazón. No bote árboles. No tire basura a la calle. Cuidemos la obra de Dios. Amén, hermano. Cuidemos su obra. Cuando hablamos de obra, hablamos solo de la iglesia, pero obra es todo lo que Él hizo. Entonces yo veo a un Dios trabajador. Y Jesús en Juan 5:17 dice, bueno, ustedes recordarán antes que dice la Biblia que el Señor hizo toda su creación en 6 días y que el día séptimo reposó Dios. Y eso de reposo lo entendemos como que Él descansó. Pero en su origen da a entender que cesó, que terminó de hacer lo que en su momento estaba haciendo. Pero Dios ha seguido trabajando. Amén. Dios ha seguido trabajando, cuidando de nosotros, cuidando de su creación, cuidando de su familia. Amén. De manera que dice Jesús en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja. Mi Padre está trabajando todavía. Y yo trabajo. Amén. Jesús también trabaja. Amén, hermanos. Dios, gloria a Dios. Tenemos a un Jesús trabajador. Prueba de ello es que se cree que Jesús, al ser hijo de un carpintero, Jesús era carpintero. Se cree. Porque hay una ley natural y es universal. Él la dijo en cierto momento cuando lo cuestionaron por sus obras. Dijo que el hijo hacía las obras que miraba hacer a su padre. Amén. ¿Es una ley natural, sí o no? El muchacho mira que el mecánico jinca el vehículo. ¿Qué hace el muchacho? Entonces empieza a tocar el vehículo. Amén. A ver, ayúdenme otra cosa que sus hijos hacen. Los hijos de Marcial me imagino que empiezan a tocar el piano. Sí, porque es una ley natural. El hijo ve hacer lo que, o hace lo que ve hacer al padre. De manera que deduciendo eso, no lo dice la Biblia, me imagino que Jesús entonces hizo muebles, pero los entregaba a tiempo. Amén. Porque ¿cómo se tardan para entregar? Venga, mañana se lo tengo. Yo creo que Jesús lo entregaba en el tiempo oportuno. Y entonces, como Dios es un Dios trabajador, lo primero que Dios le dio al hombre fue el don del trabajo. Amén, hermanos. Lo primero que Dios le dio al ser humano fue, repito, el don del trabajo. Yo le hago una pregunta. Dios hace todo, el universo, lo bonito de la creación, y dice Dios, oye, y ahora ¿a quién pongo yo a que se encargue de esto bonito que hice? Y entonces, dice Dios, voy a hacer al hombre para que el hombre señoree aquí. Y en Génesis capítulo, vamos a ver, 2:15 creo que es. Dice que le dijo al hombre, lo puso en el huerto y le dijo, hizo al hombre para que labrara el huerto, para que trabajara en el huerto. De manera que Adán, el trabajo no es consecuencia del pecado. ¿Sabe qué es consecuencia del pecado en el trabajo? La fatiga o el trabajo a veces no fructuoso. Porque le dijo, bueno, ahora que trabajas la tierra te va a producir espinos y cardos. Pero antes la tierra te producía, ¿cómo explico? Lo mejor. Pero ahora que pecaste, el trabajo te va a ser cansado, agotador. Pero en Génesis 2:15 dice entonces que Dios puso al hombre en el huerto. ¿Para qué? ¿Para qué dice su Biblia que lo puso? Léalo, hermano. Para que lo
labrara, para que lo, pudiéramos decir, trabajara. Entonces Adán en el huerto trabajaba. Era feliz Adán en el huerto, trabajando. Amén. Dándole mantenimiento a la obra del Creador, el ser humano. Le llevó animales para que trabajaran. Y le empezó a poner nombre a los animales. ¿Se acuerdan ustedes? Trabajando Adán. Entonces, concluyo, amados hermanos. El trabajo es el mejor don que Dios ha dado a los seres humanos. Dios, antes de darle cosas a usted, Dios le dio primero ¿qué cosa? Trabajo. ¿Producto de qué es lo que usted tiene? Producto de su trabajo. Entonces, ¿qué fue lo primero que Dios le dio a usted? Trabajo. Den gloria a Dios. Y producto de ese trabajo es su casa. Producto de ese trabajo es su carro. Producto de ese trabajo es su negocio. Pero Dios no le dio primero a usted un carro. ¿Qué le dio primero Dios? Un trabajo. Dios no le dio primero a usted una casa. Ay, Señor, dame mi casa. Entonces, trabaja. Amén. Reconozco que hay gente que tiene cosas que se las han regalado. Hay gente que tiene casa porque alguien se la regaló. No trabajó para tenerla. Hay gente que tiene carros porque alguien se los regaló. Yo espero que el mío así me llegue. Ahí lo estoy esperando. Pero creo que la inmensa mayoría de seres humanos lo que tienen es producto de su trabajo. Amén, hermano. Producto de su trabajo. Entonces, Señor, deme un carro, trabaje. Señor, deme un negocio, trabaje. Amén, hermano. Señor, deme la casa, deme la tienda, la quinta, la finca, trabaje. Porque lo primero que Dios nos da es trabajo. Y luego después en ese trabajo, Dios bendice el trabajo y te da cosas como producto de de tu trabajo. De manera que uno de los mandamientos de la palabra del Señor tiene que ver con el trabajo. 6 días trabajarás. Amén. Levanten la mano los que trabajan 6 días. 6 días trabajarás. Y el 7º día es día de reposo al Señor. Den gloria a Dios. Ningún trabajo haréis en él. Pero lo que me gustó fue que uno de los mandamientos capitales, uno de los mandamientos principales de Dios, tiene que ver con el trabajo. Entonces, Dios nos bendice con el trabajo. Y luego todo lo que Dios hizo, lo hizo con ese principio moral. Yo diría entonces que el trabajo es un don moral de Dios dado a los seres humanos. Y luego todo lo que Dios creó. Digo todo porque casi muy poquitas cosas creo que no trabajan. Pero si el trabajo lo definimos como utilidad, entonces todo trabaja. Entonces yo diría que ese abanico está trabajando. ¿Está trabajando ese abanico? Sí, trabaja. ¿Está trabajando ese piano? Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo con ese propósito moral del trabajo. De manera que, aparte del hombre, trabaja toda la creación. Yo le hago una pregunta. Aparte del hombre, ¿quiénes trabajan? ¿Trabajan los animales? Sí, trabajan los animales. A ver. ¿Trabajan quiénes? Trabajan los bueyes. Trabajan, ¿qué más? Los caballos. Dice un hermano aquí, trabajando por caballo. Trabajan los gatos, trabajan. ¿Trabajan quiénes más? Trabajan los pájaros.
Los pájaros, qué excelencia de arquitectos son los pájaros. Yo los mando a que haga un nido de pájaro y usted no lo hace. ¿Trabajan las hormigas? Sí, trabajan las hormigas. Y incluso el Señor nos pone como ejemplo. Búsquenme ese versículo y me lo mandan. Me lo hacen llegar. El Señor pone como ejemplo de las hormigas al trabajo. Y dice, mira perezoso a la hormiga, que aunque no tiene rey ni capitán, en el verano recoge su comida para tener que comer en el invierno. Sé como la hormiga perezoso. Proverbios 6:6. Trabajan las hormigas. Trabajan las abejas. Mire, hermano, el trabajo lo bendice a usted y el trabajo bendice a los demás. Estuve investigando. Dejé mi teléfono. Ay, Señor, dejé mi teléfono hoy. Pero estuve investigando. Los científicos tienen una preocupación porque dicen que las abejas en el mundo están en peligro de extinción. Entonces me puse a ver, pero ¿por qué será que le están poniendo tanto énfasis al asunto de que estos animalitos, estas abejas estén en peligro de extinción? ¿Qué tendrá que ver la miel? ¿Será por lo que va a escasear entonces ¿cómo explico? La miel en el mundo. Y dicen los científicos que no, podemos vivir sin miel. Las abejas hacen más que miel, hacen un trabajo de polinización. De manera que sin abejas no habrían frutos. Sin abejas no habrían mangos. Cuando usted está comiendo un mango, está comiendo el trabajo de una abeja. Y luego dice que el trabajo de polinización, aparte de las abejas que se encargan de polinizar prácticamente todas las flores para que haya fruto, también lo hacen los murciélagos. Y un día lo saqué, de aquí había una guarida de murciélagos y lo saqué huyendo a los murciélagos. Y usted dice, uy, los murciélagos. Los científicos dicen que hacen un trabajo de polinización también. Y luego los pájaros también. Usted ha visto que de repente nació un arbolito por allá, un pájaro llevó esas semillitas y nacieron por allá. Es decir, toda la obra de Dios trabaja. Me puse también a investigar sobre los insectos y los insectos hacen un trabajo excelente en la creación. Algunos sirven como recicladores de desechos, otros sirven de descomponedores de todo lo que es la materia orgánica y nos benefician a nosotros, ¿verdad? Un pichetito que anda en la casa le sirve para comerse los zancudos. Es decir, todo lo que Dios hizo, lo hizo para que trabaje y para que sea beneficioso. Amén. De manera que entre tanto, la hormiga trabaja, los bueyes trabajan, los caballos trabajan, los perros trabajan cuidando la casa. Amén. Hay gente que no paga un guarda de seguridad porque tiene un pirco. Trabajan. ¿Cómo es posible que haya seres humanos que no les guste trabajar? Porque hay gente que no le gusta trabajar. E incluso en la iglesia hay hermanos que no les gusta trabajar. ¿Y sabía usted que cuando yo trato algunos asuntos de matrimonio por ahí, dicen algunas hermanas, pastor, es que no le gusta trabajar? Ay, Señor, porque aquí viene lo bueno de esto. No le gusta trabajar. Yo soy la que sostengo la casa. Él es un mantenido. Haragán. Entonces no, hermano. El hombre, particularmente, el hombre debe trabajar. Amén. En la cultura judía antigua y en la cultura del campo todavía, se cree que el hombre debe ser el que trabaje. Y hay hombres que le dicen a la novia, mire mi princesa, si usted se casa conmigo, no va a trabajar en la vida, porque yo voy a mantenerla. ¿Y qué va a hacer? ¿Verdad?
Entonces, hay gente que no le gusta el trabajo y por eso no llega a tener nada, porque nunca trabajó. Porque, repito, Dios a nadie le da cosas. Las cosas que mucha gente tiene es producto del trabajo que Dios le dio. Porque Dios lo que ha prometido es, y bueno, yo creo que hemos escuchado esta oración: ay, Señor, bendíceme, Señor, dame mi aquello, dame mi otro, dame tanto. Pero usted no trabaja. Fíjese que hay unos versículos bíblicos que tenemos que entenderlo así. Y yo creo que esto tiene que ver a lo mejor cuando haya un contexto, una situación de crisis en tu vida, que Dios de manera milagrosa o extraordinaria te va a bendecir y te va a proveer. Pero entre tanto, no lleguemos a ese límite, trabajemos. Porque el Señor dijo: miren a los pájaros, que no hilan ni siembran. Sin embargo, el Señor, vuestro Padre, los mantiene y tiene cuidado de ellos y les da de comer. Pero yo le hago una pregunta: ¿Dios le da de comer a los pájaros? ¿O Dios produce lo que los pájaros necesitan comer? ¿Qué hace Dios? ¿Les da de comer? ¿O Dios ya hizo lo que ellos necesitan para comer? ¿Pero qué hacen los pájaros entonces? Lo buscan. Amén, Dios, gloria a Dios. Lo buscan. Y es por eso que usted los ve que andan en los árboles y van de un árbol a otro y de otro árbol en otro árbol. Porque ¿qué andan haciendo ellos? Buscando su comida. Dios no se las lleva a poner en la boca. Amén. Dios hizo lo que ellos necesitaban, pero ellos van a buscar su comida. Le hago una pregunta: Dios, viéndolos en la perspectiva general, ¿Dios le da de comer a las hormigas? Sí. Pero ¿qué hacen las hormigas? Dice el proverbio. Dice que buscan su comida. Entonces, esto lo quiero decir porque hay gente que cree entonces que es que las cosas Dios se las va a dejar caer así, como por arte de magia. Algunos quieren la lámpara de Aladino. En Dios no hay lámpara de Aladino. En Dios hay fe y hay trabajo. Ligue su trabajo con la fe. El que tiene fe trabaja. Y Dios ha prometido bendecir la obra de sus manos. ¿Sí o no? Dios ha prometido bendecir la obra de sus manos. Amén, hermanos. Usted va a leer particularmente vamos a ver en Génesis 3:9, en Génesis 28, versos 8 y 12. Dice que el Señor va a bendecir la obra de nuestras manos. Nuestro trabajo ha prometido Dios bendecirlo. Pero no, es decir, Dios no puede bendecir algo donde no haya trabajo. Y algunos entonces, repito, quieren las cosas como por arte de magia. Y quisieran la lámpara ¿cómo le llaman aquel? Del que flota la lamparita y las cosas, el fantasma ese, la lámpara de Aladino. Pero dicen que iban dos tipos, dos empleados y el gerente y el dueño de la empresa. Y de repente se apareció el mago ese con la lámpara y les dice: oye, yo les puedo dar un deseo a cada uno. Y dice uno de ellos: oye, yo quiero aparecer allá en las Bahamas en un barco bonito con mi novia. Entonces el hombre sopló la cosa y apareció aquel allá. Dijo uno de los empleados: yo quiero allá en las Bahamas aparecer en un barco allá. Y luego el otro empleado le dijo: oye, yo quiero aparecer con mi novia en no sé dónde, en Dubái o no sé dónde, en unos hoteles bonitos. Y el hombre le hizo así y apareció aquel allá. Y le dice el jefe de la empresa: ¿y vos qué querés? Yo quiero a esos dos idiotas en el trabajo. Así que flota esa cosa y aparézcamelos trabajando. Eso es un principio con dos, lo dije,
con dos intenciones. Número uno, nada le va a llegar flotando la lámpara de Aladino. Dios ha prometido bendecir la obra de sus manos. Y número dos, deje que hablen los que deben de hablar. Porque hay gente que habla por sus autoridades o por su jefe y se meten a problemas. Entonces Dios, repito, ha prometido bendecir la obra de nuestras manos. Y hay gente que no le gusta trabajar. Proverbio 10:4 dice que las manos de los diligentes serán prosperadas, pero que el negligente vendrá mucha pobreza. Lea también lo que dice Proverbios 5:12. Proverbios 12:11. Habla de otros principios del trabajo. Los vamos a leer textualmente para no omitir ningún detalle. Proverbios, les dije, Proverbio 10:4 dice así. Vamos a ver. Proverbio 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la cosecha es hijo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Excelente. En el capítulo 12, verso 11, dice así. 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Mira, hermano, fíjese que en este país no tenemos falta de trabajo. Tenemos gente que no le gusta trabajar. Usted se va a la calle y los ve en las esquinas. Y le aseguro que cualquier trabajo pudieran andar haciendo. Hay lugares donde se establece gente que normalmente está pidiendo dinero. Y cuando salimos con Zeneida y miramos eso, pues también uno se pone como a filosofar y a hablar de la situación. Me dice Zeneida ayer, no recuerdo dónde veníamos, pero estaba un sol abrasador. Una muchacha con un niño pidiendo dinero en un semáforo, manipulando al niño para que le dieran dinero. Entonces dice Zeneida, yo estuviera buscando dónde planchar y dónde lavar ropa. Hay mucho que hacer. Amén. ¿Se ha fijado usted la gente? Que Dios bendiga a esa gente que sale a la calle y le dice, hey, ¿le puedo apodar el árbol? Me dijo alguien una vez. Entonces le digo, no, pero no me le vaya a poner un apodo feo. ¿Le puedo podar el árbol? Aunque no lo necesite, dígale sí, hágalo. Amén. ¿Usted ha visto la gente que anda recogiendo las botellas que nosotros mismos tiramos en la calle? Que Dios los bendiga. Yo le pido a Dios siempre, no sé si mis muchachos me han escuchado cuando yo digo, Señor, bendice el trabajo de ese hombre. Porque andan con las bolsitas de verduras vendiendo en el mercado. Pero como a nosotros nos gusta ir a Palía, a la colonia, donde nos revientan la vida, no les compramos a ellos. Es decir, hay gente que ama tanto, que es tan honrada, que hace lo que sea a fin de tener la bendición del Señor. Hubo un muchacho allá en el pueblo que se robó a una muchacha, pero la suegra diciéndole, si vos vas a ver que ¿cómo la vas a mantener? Mire, suegra, le dice, a su hija yo la mantengo, aunque sea robando, pero la mantengo. Entonces, amados hermanos, todo trabajo es digno. Todo trabajo es digno. No despreciemos ningún trabajo. Amén. ¿Qué pasaría si no existieran esos muchachos que pasan recogiendo la basura todos los lunes? Hay que bendecirlos, por lo menos decirle, Señor, bendícelos, dale fuerza. A propósito, cuando tire cosas feas a la basura, tírelas bien protegidas. Cuando tira una gilet, cuando tira una aguja, cuando tira un cuchillo, cuando tira vidrios, protéjalo. Cuidemos a esos muchachos. ¿Qué pasaría en las calles si no está el barrendero? ¿Miraron la película de Cantinflas, Soy un barrendero? ¿Qué pasaría? Todo trabajo es digno. Y el trabajo de uno al otro beneficia al otro.
¿Usted se beneficia del trabajo de los demás, sí o no? ¿O solo del suyo? ¿O usted se beneficia del trabajo de los demás? Si no existieran los mecánicos, ¿cómo anduvieran los carros? Si no existieran los carpinteros y los ebanistas, creo que le llaman, no tuviera su casa amueblada. Amén. Si no estuviera el albañil, no tuviese su casa bonita. Aunque hay unos que las hacen todas feas, pero ahí va. Amén. Si no existiera el hombre que trabaja en el campo, ¿quién de nosotros comería? ¿Quién comería si no existiera el hombre que siembra la tierra, que trabaja en el campo? Ninguno de nosotros comería. Que Dios bendiga. Mire, hoy hagamos una oración para que Dios bendiga a todos los trabajadores y particularmente para que bendiga a los hombres que trabajan en el campo, que son los que producen lo que nosotros nos comemos. Pero ese trabajo es el más despreciado. No me diga usted que es mentira. No vaya a cometer usted ese error. En la ciudad particularmente nos referimos de manera muy despectiva a la gente del campo. ¿Cómo le dicen? Indios, bota de hule, pata rajada. Qué feo. Campesinos. Sí, viven en el campo. El adjetivo creo que es campesino, no es despectivo porque vive en el campo. Pero qué mal nos referimos a ellos, ignorando que sin el trabajo de ellos no comemos nosotros. Amén. La gente que confeccionó este saco, y no sé si será de algodón, pero todo viene de la tierra, todo es producto del trabajo de alguien. Amén. Si no existieran los enfermeros, si no existieran los médicos, amén, si no existieran los maestros, amén. Sin embargo, si nos ponemos a ver las cosas de otra perspectiva, los trabajos más importantes son los menos remunerados. El trabajo del hombre en el campo, el trabajo del maestro, del enfermero, del médico. ¿Cómo es posible que en este país tengamos un salario mínimo de 6,000 córdobas? Sin embargo, se llenan la boca: feliz día del trabajador y cosas así. Y no es cierto, el trabajador sería feliz si le aumentaran en el salario. ¿Dónde está la hermana Giselle Cabrera? Aquí está Giselita. Me elevaron ofrenda a nuestros trabajadores, oigan, por motivo del Día del Trabajador. Démele una ofrenda a Julio, démele una ofrenda a Carlos, démele una ofrenda a Efraín, démele una ofrenda a hermana Ninosca. ¿A quiénes les gustaría que demos una ofrenda hoy para bendecir a nuestros trabajadores? Gloria a Dios, que Dios los bendiga. Amados hermanos, sin embargo, entonces hay gente que no le gusta trabajar. Y a la iglesia había llegado un montón de gente que no le gustaba trabajar. Y por eso Pablo los corrió y le dijo: oye, el que no trabaja, que no coma. Porque la iglesia primitiva hacía unas comidas para compartir. Y había unos tipos que llegaban solo a comer. Entonces Pablo: no, señores, el que no trabaja, que no coma. Y mire cómo dice aquí en Efesios capítulo 4, verso 28. Mire este principio que nos da Pablo con relación al trabajar. Efesios, ¿cuánto les dije? 4:28 dice así: el que hurtaba no hurte. Si andes metiendo a negocio. No, estamos aquí. Que tu trabajo sea digno, que sea honroso,
El que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para